Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Luis Antonio Insomniac en la Revolución de las Conciencias. Hoy 7 de diciembre del 2020. Son 5 minutos menos de las 6 de la tarde en Lima, Perú. Estoy acompañado de Rafael Trujillo para hablar del el editorial del día acerca de los agricultores que lograron una gran victoria hace poco. Sin embargo, se está discutiendo a partir de hoy la creación de una nueva ley agraria. Don Rafael Trujillo, doctor, ¿cómo está? No, hermano, gracias y Rafael para ti, Rafael para todos. Solamente soy un amigo que quiere compartir con ustedes la experiencia que he tenido con la corrupción como sistema. ¿Y qué le quiero decir a todos los ciudadanos que han logrado este éxito tan grande? Primero, felicitarlos por su coraje para pelear por lo que es justo, un trato humano para su trabajo, para que sean respetados sus derechos laborales. Y segundo, advertir algo que me sale del corazón decirlo. Lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, en el que la corrupción, lamentablemente, sigue manejando los intereses de los grupos de poder y que han mantenido esta ley vigente durante 20 años y que si no hubiera sido por la lucha y gracias al señor Vizcarra se hubiera mantenido hasta el 2031, no debe, o sea, lo que idea es muy simple, no se confíen. El sistema, la corrupción como tal, como sistema de gobierno, no va a ceder con tanta facilidad el seguirlos explotando. Es decir, una nueva ley para evitar la explotación no está garantizada porque los congresistas lo prometan. La única garantía de evitar que sean explotados, que se vuelva a maquillar una nueva ley que sea una versión parecida a la anterior, es que las personas que lucharon por esta meta no dejen que se les engañe y estén muy atentos al punto y a la coma de esta nueva ley que va a salir supuestamente a su favor. ¿Por qué digo todo esto? La marcha anterior, la marcha en la que se nos planteó a todos los ciudadanos, en la que se luchaba por la democracia, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante, Rafael, estamos escuchando muy bien. ¿En qué terminó? En poner a un partido en el poder afín al señor Vizcarra y que tuvo el, bueno, por decirlo de algún modo, la gran idea de felicitar al nuevo presidente, que también fue felicitado por la CONFIEP, que fue felicitado por todos los grupos económicos como Así el es. representante de sus intereses. Entonces, si tú estás luchando contra la corrupción y ves que el que dicen haber puesto para defender tus intereses representa los intereses de la parte contraria, no has ganado nada. Claro está. Recuerdo claramente cuando con justa razón se luchaba contra la corrupción del gobierno de Fujimori y se armó una marcha a nivel nacional para poder lograr que este régimen saliera del poder y se acabara con esa dictadura. Así es. Pero la Eso de los marcha, patos ¿para qué suyos, ¿verdad? sirvió? Claro, la marcha, ¿para qué sirvió? El sistema no perdió. El No, sistema puso a otro títere para lograr sus propósitos, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción como y todavía de un ciudadano que parecía ser representante del pueblo por su eh, ascendencia, que era de raíces del Perú y que era el cholo sagrado y todo lo demás. Y al final el cholo sagrado se escapó a Estados Unidos porque está acusado de un montón de delitos de corrupción, entre así ellos de es. haber recibido dinero de Odebrecht. Y que de ahí en adelante hemos Pues, tenido a un delincuente tras otro en el poder. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto a los ciudadanos que han logrado este éxito de la derogación de la norma? Es que no se confíen, porque el sistema no se rinde con facilidad. Sacaron claro a que no. Fujimori supuestamente para acabar con la corrupción, pero pusieron a otro que independientemente de el estilo, terminó cometiendo tanta corrupción como el gobierno anterior y sin ser una dictadura del corte al mismo nivel de Fujimori, porque se quisieron quedar con el poder, terminó saqueando el país igual. O sea que
La diferencia no es mucha. Nada. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a los ciudadanos? Que no caigan en el triunfalismo y no se confíen. Que el Así es. hecho de que hayan logrado derogar la norma no significa que la siguiente, que salga supuestamente, vaya a representar sus intereses. Que lo más importante es que entiendan que el sistema como sistema, con el ejemplo que le he puesto a todos de los presidentes que hemos tenido, de la marcha de los cuatro suyos, de la marcha de los jóvenes, que lamentablemente solamente sirvieron como moneda de cambio para poner a un sujeto en lugar de otro. Claro. Y que el que se va, el que se ha ido supuestamente todavía quiere postular al Congreso, dice, para defender al ciudadano. O sea, lo que quiero decirles es que el nivel del cinismo de esta gente no tiene límites. Claro. Y que si se confían respecto de esta nueva ley, porque les han dicho que van a dialogar con ellos y van a ponerlos como prioridad, eso no es ninguna garantía. Yo les recomendaría que busquen la manera de conseguir asesoría legal para analizar el punto y la coma de ese proyecto que va a salir supuestamente a su favor. Yo no me confío en ninguno de los congresistas que está actualmente en el poder. Y yo quiero que tú me hagas la pregunta. Claro. Te invito a que me preguntes, ¿por qué no confías en los 120 congresistas? Hazme la pregunta para poder contestar. Por supuesto. ¿Por qué no podemos confiar en ninguno de los 130 congresistas, Rafael? A ver, hermano, mira, yo te digo algo por una razón. Actualmente existe un proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios que está en el Congreso de la República desde mayo de este año para ser debatido, aprobado y convertido en ley. ¿Ok? Claro. Si correcto. Los ciudadanos se han dado cuenta que con la presión se puede conseguir del Congreso, porque a la presión ciudadana le tienen miedo. Pero cuando yo le he planteado a los 130 congresistas por escrito, de manera formal, al amparo del derecho de petición, que pongan a debate y aprueben la cadena perpetua como sanción para erradicar a todo el sistema de corrupción como actividad delictiva, para que nunca más tengamos a delincuentes en el poder, para erradicar a la corrupción del poder, la corrupción que afectó a los trabajadores del agro, no me han contestado. Claro. Solamente una congresista me contestó. Entonces, esa misma gente es la que ahora les está prometiendo a los trabajadores de las agroexportadoras que los va a defender del sistema. Claro. Sin embargo, yo escuché hoy temprano en la mañana en la radio que se decía de que los congresistas iban a reunir con los empresarios agroexportadores. Ahora veo que están disimulando, publicando noticias diciendo que se van a reunir, que están ya llegando a ICA, ¿no? Como la noticia que estamos compartiendo ahora, que ya llegaron a ICA, la Comisión Especial del Congreso, encargada de elaborar la nueva Ley General de Régimen Agrario, para reunirse con los trabajadores agrícolas y conocer in situ la realidad de la zona, con la finalidad de recoger sus aportes y elaborar un nuevo texto que proponga mejoras para las condiciones laborales en el sector agroexportador, dice acá. Y claro, bueno, pero eso que suena muy bonito, que suena muy formal y muy estructurado, la idea es ¿en qué va a resultar? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de lo que al final, qué es la verdad de lo que realmente quieren en relación a los grupos de poder que están detrás? Porque la gente que comete corrupción y que está detrás de la corrupción no cede con facilidad. El hecho de que hayan logrado que se derogue la norma no es ninguna garantía de que la nueva norma va a respetar los intereses y los derechos de los trabajadores. Eso es lo que les quiero que les quede claro. Que el hecho de que hayan logrado esta meta no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente con la misma facilidad que les han dado supuestamente la razón, les pueden sacar la vuelta. Claro. Lo digo por todo lo que ha pasado en tiempo reciente, cuando Vizcarra sale a decir que él defiende al pueblo y él fue el que prorrogó la norma hasta el 2031 y dice que quiere postular al Congreso para defender a la población. O sea, ese es el perfil de la gente que está en el Congreso.
gente que Claro, no... va a ir a usar su inmunidad General, parlamentaria para luchar contra la inmunidad parlamentaria, ¿no? ¿Quién le va a creer eso? claro, o sea, claro, él decía que quieren... Mira, solamente para que la gente entienda el nivel de cinismo de estas personas. Todos los que están en el Congreso actualmente, todos sin excepción, dicen que quieren luchar contra la corrupción. Pero Dicen, frente a la única ley que está en el Congreso de la República para está, vencer la corrupción y erradicarla del sistema, se quedan mudos. así Nadie es. quiere aprobarla. Entonces, Incluso, incluso quería comentar esto, Rafael. Hemos escuchado ya permanentemente un cliché, una respuesta cliché ya elaborada para cuando exacto, comentamos el tema de la cadena perpetua, que es no, el político que esté en el poder va a usarla contra sus rivales políticos, que son seguramente muy pulcros y limpios. ¿Qué mira, opinión el tenemos al tema es el respecto? siguiente. Yo quiero quiero que todos los ciudadanos entiendan, a partir de lo que voy a decir, algo que es súper importante. Muy importante que los ciudadanos entiendan. El jubilado, la persona que trabajó toda su vida para haciendo aportes a la ONP y que gana una miseria. El ciudadano que vive al lado de una empresa minera que explota minerales como el oro, por ejemplo, y que explota el mineral en el área de su jurisdicción, en un pueblo en la sierra, a las alturas de cualquiera de los departamentos del Perú, y que Claro, vive en la pobreza y con desnutrición. El poblador de la zona más alejada del Perú, que vive, por ejemplo, un pueblo originario que vive en la selva y que vive alejado y abandonado. La cantidad de población en Lima que vive sin servicios básicos. Los hospitales que recibimos en el momento de la pandemia en estado calamitoso y con la mayor parte con problemas de que se mandaron a construir y que se quedaron en la mitad del camino por corrupción. así es. Les pregunto a todos los ciudadanos, ¿es porque el Perú es pobre o porque el Perú es un país lleno de gente corrupta en el poder? De delincuentes, ¿no? Que gobiernan. Exacto. Entonces, el problema no es la falta de recursos, el problema no es que al jubilado no se le pueda pagar más, el problema no es que al ciudadano que vive al lado de una minera se le trate como un animal y que se le engañe de la manera más vil. El problema es que el corrupto en el poder nunca va a permitir que eso cambie, porque las Así es. leyes que ellos hacen a su medida lo permiten. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? El hecho de que los ciudadanos hayan logrado derogar la norma demuestra que es posible, si uno tiene una meta clara, conseguir algo concreto. Pero Concreto. que si no te pones las pilas y no te pones muy atento a lo que va a pasar, ese éxito se puede convertir en un fracaso, como cuando a los jóvenes se les utilizó para la marcha contra Merino, que se pudo convertir en algo positivo si en lugar de solamente pelear contra Merino, se hubiera peleado por sacar adelante la cadena perpetua como sanción. O sea, lo que quiero decirle a todos los ciudadanos es lo siguiente. Lo que realmente estamos viviendo a consecuencia de la corrupción tiene una salida. La salida es que al corrupto, al delincuente, al ciudadano que se une a un grupo de personas para llegar al poder y formar partidos políticos que en realidad son grupos de bandas organizadas de delincuentes que toman el poder con el apoyo de los grupos de poder económico, tienen un límite si es que uno los sanciona con la máxima sanción posible del sistema, que es la cadena perpetua. ¿Y qué es la cadena perpetua para efectos de la sanción más fuerte del sistema? ¿Algo novedoso? No, no lo es. Se aplica ya para otros delitos como el feminicidio, por ejemplo. Hace un año, a un feminicida que mató a una pobre mujer producto de la violencia en la que vivían, violencia familiar, fue castigado con la máxima sanción del sistema, que es la cadena perpetua. La cadena perpetua en el Perú como sanción ya está vigente. Lo Claro. único Y no, que se no necesita contraviene, no es contraviene contra ningún aplicarlo tratado a los internacional. delitos de corrupción, nada más. Claro, Lo no, que pasa es que no no contraviene contra ningún tratado internacional como el nada, de eso es otra de las Política. historias que le han contado a mucha gente. Primero, que no se puede aplicar en el Perú. Y eso es mentira porque ya en el Perú se aplica. El año pasado se dio, en octubre del año pasado, el primer fallo
que aplicó la cadena perpetua para un feminicida. Segundo, ¿qué pasa si la cadena perpetua ingresa mañana al sistema como sanción para el que comete corrupción? El que viene de afuera, por ejemplo, a ingresar, a tratar de entrar al proyecto Tía María, a Arequipa, y que producto de su actividad delictiva paga una coima para que lo autoricen a explotar sin importarle el medio ambiente, sin importarle nada. A ese sujeto que ingresa bajo esa condición, si le aplicamos la cadena perpetua antes de ingresar al Perú, el sujeto lo va a pensar, ya no va a querer ingresar, va a saber que va a correr ese riesgo de acabar en una prisión en el Perú con cadena perpetua. Entonces, al sistema como crimen organizado, la cadena perpetua como sanción para su actividad delictiva no le conviene. Es lo mismo si, por ejemplo, fueran ladrones de bancos a los que se les aplicara la cadena perpetua. Si yo le pregunto a un ladrón de banco, oye, ¿tú quieres que se te aplique la cadena perpetua? ¿Qué va a decir? No. Claro que no, pues. Claro, Si más yo le bien pregunto querrá más bien que le devuelvan la plata, que como lo hicieron con claro, Odebrecht, ¿no? Que le devolvieron la plata. Claro, si le preguntas a un corrupto si quieres que se le aplique la cadena perpetua para su actividad delictiva, ¿qué te va a decir? No. Cuando yo le pregunté al señor Vizcarra si quería apoyar la cadena perpetua al 2018, me dijo que no. Cuando le pregunté y le pedí que lo someta a referéndum, donde él supuestamente se comprometía a levantar la inmunidad parlamentaria, ¿qué me dijo respecto de la consulta sobre la cadena perpetua en la próxima, que se llevaría a cabo en la próxima elección? Me dijo que no. ¿Qué me están diciendo los 130 congresistas en relación al proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios? Me están diciendo que no. O sea, el corrupto me dice que no quiere sanción. El corrupto me dice que desde su esfera que no le conviene la cadena perpetua porque eso le jode, discúlpenme, el negocio. Claro. Así es. Y ya no estoy hablando mucho como abogado, estoy hablando más como ciudadano. Entonces, lógico. Además estamos hablando de una forma de disuadir no a los delincuentes que ya compiten por ver quién es el más cínico, sino a quien les financia las campañas. Exactamente. Entonces la idea es la siguiente. Si yo le pregunto a un delincuente que comete el delito si le conviene que se le sancione con la máxima sanción del sistema, me va a decir que no. Entonces, ¿eso para qué? ¿A dónde apunto? Que si los señores trabajadores de las agroexportadoras, los señores trabajadores de las agroexportadoras piensan que el sistema los va a defender, se confían demasiado y piensan que llueve para arriba. No se confíen, porque esta gente es especialista en ser cínica, engañar y en manipular. Pregúntenle al señor Vizcarra, que dice que quiere luchar contra la corrupción, pero cuando le consulto sobre la cadena perpetua me dice que no. Entonces la idea puntual es que si yo le pido peras al olmo, no me lo van a dar. Si tú le pides a un corrupto, justo estamos viendo en la pantalla justo estamos viendo en pantalla la respuesta a la propuesta para el referéndum de la cadena perpetua, donde me parece te responde el señor Jorge Luis León Vázquez. Exacto. ¿Verdad? Le responde a Carlos Alberto Cabañaro Pizarro, en ese momento el ministro de Justicia, o el secretario general del Ministerio de Justicia, ¿no? Y justamente sobre la ley 534-2020-CR, que está en el Congreso, y que hablan de que básicamente el referéndum no se llevaría a cabo y que debe seguir su trámite regular en el Congreso de la República. O sea, se pelotean. Lo que pasa es que para que la cadena perpetua como sanción salga adelante, habían dos vías. Llevar este proyecto de ley al referéndum, es decir, para que todos tomemos la decisión al mismo tiempo que votábamos por la presidencia, o dejar que el Congreso lo apruebe. Y el señor Vizcarra dijo, no, yo no lo voy a someter a referéndum. ¿Por qué? Porque al sistema, como digo, vuelvo y repito, no le conviene ahuyentar a las empresas que vienen a cometer corrupción en el Perú, que son sus clientes. El cliente del corrupto es esa empresa que viene a pagar coimas para que le den una obra. El cliente del corrupto, del que llega al poder para hacer dinero explotando los recursos de todos los peruanos,
es la empresa que quiere entrar en minería para hacer un puente o una obra cualquiera, en un gobierno regional, en una alcaldía, donde fuera, y que paga una coima para poder entrar a la obra y ejecutarla, y la mayor parte de veces dejarla a la mitad o hacerla mal hecha, y tener unos sobrecostos alucinantes desde donde se paga la coima, y a consecuencia de esas coimas, donde miles de millones de todos los peruanos se van, es que al jubilado le pagan poco, es que hay desnutrición, es que hay calidad pésima en todos los niveles de atención del Estado, porque obviamente si la plata se la tiran para corrupción, no queda para el pueblo, que es el que genera la riqueza, que es el dueño de todos esos recursos. Entonces, a los ciudadanos del agro que trabajan para estas agroexportadoras, les pasó exactamente eso. Crearon una ley para poder explotarlos, un régimen en el que el Ministerio de Trabajo no intervino para absolutamente nada y que dejó que con la mayor impunidad se les trate casi como esclavos. Entonces, Claro. eso lo estamos viendo supuestamente en un gobierno durante varios gobiernos, ni siquiera uno. Claro, eso demuestra que no tenemos acá ningún santo al que un político va a usar la ley contra sus enemigos, porque realmente todos tienen rabo de paja, todos tendrían que mojar las barbas o empezar a rasurarse, ¿no? Y vale decir que algunos ven esta posibilidad como la razón por la cual está en el Congreso la ley incluso es porque representa un arma para usarse como amenaza entre estas bandas delincuenciales, que en el fondo saben que si una de ellas empieza a usar esta guillotina, todos van a morir bajo su propia guillotina. Exacto, porque, o sea, el éxito de la actividad delictiva del corrupto en el poder es que nadie le ponga trabas para poder ejercer el delito que cometen. El éxito de su gestión es lograr, por ejemplo, leyes como la que sacaron para explotar a los trabajadores de las agroexportadoras que fueron sometidos a ese régimen producto de una mente enferma que creó esta ley para poder lograr que a esta gente se le explote y se le trate como esclavos. Entonces, claro, todo ese sistema está creado por la gente que hace dinero a costa de la explotación y del saqueo del dinero de todos. Entonces, yo no me puedo confiar en esta gente que forma parte de este sistema y que está del otro bando pensando que me va a ayudar. Es como pedirle, claro, a ver, para hacer un ejemplo medio absurdo, es como que yo le pida a un ladrón de celulares que me ayude a encontrar mi celular, que me acaban de robar. Claro, y está comprobado de que ellos han jugado en pared siempre, dado que si esta ley tenía más de 20 años esclavizando a la gente y Vizcarra solo hizo más que prorrogarla 10 años más, como lo hicieron los anteriores gobiernos desde hace 20 años, demuestra que nunca han sido enemigos, son parte del mismo sistema que juegan en pared, como digo yo, y que porque se a pesar de que pelean, están peleándose por el poder. que se pelean, que hay conflictos entre ellos, pero cuando se tienen que poner de acuerdo para saquear el pueblo, no tienen la menor duda en hacerlo. O sea, vale resaltar también, de ojo, que Vizcarra lo favoreció en las elecciones congresales, bajándoles el tema de la valla electoral para que no perezcan algunos partidos que ahora los usan como antagonistas. Exacto, o sea, la idea puntual es la siguiente. Cuando dejaron escapar a este juez Inostroza, se echaron la culpa entre el Congreso y el Ejecutivo, entre Vizcarra y el Congreso se echaron la culpa. Y al final nadie tuvo la culpa y el señor salió y se fue. De que Toledo no venga al Perú, también se echan la culpa a todo el mundo, pero nadie hace nada al respecto, nos dicen una cosa, nos dicen otra. ¿Cuál es el punto que quiero entender? Que quiero, perdón, entender, no, que quiero explicar. Que entiendamos todo. Que quiero que me entiendan, que es lo siguiente. El sistema, como tú bien lo acabas de señalar, es un bloque duro. Así es. En el que todos actúan de manera organizada, donde aparentan incluso hasta pelearse, pero cuando se tienen que poner de acuerdo para sacar algo que les conviene a todos, no tienen ninguna duda en agarrar y decir, ya, pongámonos de acuerdo en esto. Y la prueba que vemos todos los ciudadanos es el régimen de explotación de los trabajadores de las agroexportadoras, que fue un acuerdo que se mantuvo durante varios gobiernos. Ok, entonces con esto, ¿qué estamos diciendo?
que el éxito de los trabajadores de las agroexportadoras nos da una luz de esperanza para que los ciudadanos entiendan que si nos unimos por una causa legal concreta, sí podemos sacar adelante al país. Que si nosotros como ciudadanos exigimos que se apruebe la cadena perpetua o logramos vía referéndum que se apruebe uniéndonos todos, vamos a poder lograr ese cambio que ellos no quieren, pero que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que los trabajadores no sean explotados, para que el jubilado no gane una miseria, para que el ciudadano que trabaja, que vive al lado de una minera, reciba parte del producto de esa riqueza, del canon, para que el ciudadano que vive en la selva ya no sea tratado como ciudadano de segunda categoría, los pueblos originarios, para que los ciudadanos que viven en las peores condiciones en los pueblos de todo el Perú, sin agua, sin desagüe, sin servicios, los puedan tener, porque el dinero ya no se lo van a llevar los delincuentes del poder, sino va a poder ser usado para los ciudadanos. Pero eso nunca va a pasar si el ciudadano permite que otro delincuente ingrese al poder. Y la única manera de evitarlo es logrando que la sanción que se le imponga a su actividad delictiva sea tan fuerte que lo desaliente de ingresar al poder, porque simplemente no consiga financiamiento, porque nadie va a querer meterle plata a un delincuente sabiendo que no lo va a recuperar. Entonces, una pregunta al respecto. Esta ley que estamos hablando nació es un proyecto de ley que tú creaste hace 2 años, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, llegó al Congreso por una cuestión oportunista del congresista Otto Guibovich. Sin embargo, la ley está ahí y podría jugar en contra de ellos mismos. Ahora, los 130 congresistas, tú les enviaste una carta a todos, también la señora Celia Capira, una carta, digamos, usando el derecho de petición que todos podríamos usar, y podemos acceder a tu página para ver el modelo y de repente tener alguna asesoría. Pero básicamente es pedirles eso, se les ha pedido ya y no hay respuesta, y esa respuesta ya de más que venció el plazo, porque el derecho de petición tiene plazos, ¿verdad? 30 días. Pero la idea de hacer ese pedido tiene un propósito práctico. Es demostrarles a todos los ciudadanos, en general a todos, que todos los partidos políticos en el poder que están peleando por llegar a la presidencia no quieren ningún freno para la actividad delictiva de la corrupción. Nadie, ninguno, ni uno de ellos, ninguno quiere un freno para la actividad delictiva de la corrupción, como puse en el ejemplo. Es como preguntarle a un ladrón de banco si quiere que se le sancione con cadena perpetua. Obviamente no quieren. Y una cosa más, ¿cómo es que el Congreso termina pudiendo modificar, bueno, si es que debaten esta ley y la aprueban, por ejemplo, o la promulgan, estarían modificando el Código Penal? Exacto. Eso, la modificación del Código Penal por el Congreso para poder sancionar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios, dificultades legales no tiene, ninguna. O sea, el tema no es porque sea difícil a nivel legal, sino porque al delincuente que quiere llegar al poder para saquear el país, que representa los intereses de todos los grupos de poder que saquean al Perú, no les conviene, porque les pondría un freno a su actividad delictiva. ¿Pero por qué eso es bueno? En términos, me dirán, ¿pero por qué es bueno que usted haya demostrado que los perjudica? Porque por primera vez en la historia del Perú se ha encontrado un modo de ponerlos contra la pared, sancionarlos, y que con esta sanción se les ponga un freno a casi 2 siglos de pasar una mano a la siguiente, ¿no? De un delincuente al siguiente. Los últimos 40 años hemos sido testigos de eso, casi todos, los que tenemos, yo tengo 52, cada uno a su turno ha sido testigo de un acto de corrupción de un ciudadano, de un delincuente, perdón, que ha llegado al poder, por la edad que tenga. Casi todos somos testigos de lo que estoy comentando, independientemente de la edad. Unos habrán visto más, otros habrán visto menos, pero todos hemos visto lo mismo. Entonces, la idea puntual es, me dirán, ¿pero por qué tanta insistencia en querer demostrar que les duele? Precisamente para entender que ya hemos encontrado una salida, que por primera vez en la historia del Perú,
hemos encontrado un modo de combatir la corrupción de manera que salgan del sistema estas ratas del poder. Esa es la idea. Y cuando hablo de las ratas del poder, no hablo del títere de turno que se postula a la presidencia. Hablo de los grupos de poder económico que van a tener un freno para ya no querer seguir, ya no poder seguir saqueando el país. Y para que el peruano, la riqueza que produce el ciudadano con su esfuerzo, con su habilidad, con sacarse el ancho 10, 12, 14 horas al día, sirva para que el Perú surja y no para enriquecer a los delincuentes de turno. Esa es la idea. Así es, así es. Bueno, Rafael, para ir terminando ya, porque se nos extendió a más de 30 minutos este corto editorial. Bueno, estamos hablando justamente de las leyes y la capacidad del Congreso de poder legislar, tanto para poder modificar el Código Penal como también para hacer o modificar leyes, ¿no? Como la agraria que se está tocando Exactamente, el día de claro, hoy. esa es su función. Entonces, también así quiere decir que los cambios constitucionales también los puede elaborar el Congreso. Obviamente sí, pero ¿cuál es el punto de un cambio constitucional? Ujú. Que, por ejemplo, cuando se dice que el cambio de la Constitución va a servir para acabar con la corrupción como actividad delictiva, se miente en todos los idiomas porque el Congreso no regula la sanción penal como tal. Eso se regula en el Código Penal. Entonces, Así es. el tema puntual es el siguiente. Hace 2 días hubo la marcha por el tema de la derogatoria de la norma y a una ciudadana se le pregunta qué opinaba de la cadena perpetua como sanción para el delito de corrupción de funcionarios. Esa fue la pregunta que se le hizo. Así Y la es. ciudadana contestó que eso pensaba ella podía ser usado como una herramienta política para que al político honesto se le persiga y que era mejor el cambio de constitución para acabar con la corrupción. Ahí habían dos mentiras en una, en ese pequeño fraseo. Ujú. Primero, que en el Perú no existe ninguna persecución a político honesto porque político honesto no hay. Así es. Eso es para empezar. Y segundo, la Constitución no regula las sanciones penales. Las sanciones penales se regulan en el Código Penal. Entonces, pero ese discurso, ¿qué demuestra? Que ya han buscado desde el sistema cómo confundir a la gente para que no apoye la cadena perpetua como sanción. O sea, ya el sistema se está defendiendo. Cuando hablo del sistema, hablo de todos los grupos de poder económico en conjunto con los políticos que les sirven como lacayos, como sirvientes, para saquear al pueblo, en las que todos de manera coordinada buscan la manera de engañar a la gente para permanecer en el poder, para turnarse en el poder y saquear el país y convertirse en millonarios a costa de la pobreza de millones de personas. Entonces, para concluir, Ujú. desde mi intervención, mi invocación a todos los ciudadanos que han tenido el éxito más grande que hayamos podido imaginar y que los felicito, es que ese éxito no los maree y que no piensen que el sistema va a ceder con facilidad. Que el Así hecho de que ellos hayan logrado que se derogue la norma no significa que la nueva que van a sacar los va a defender de la explotación. Que para que eso suceda tienen que estar muy atentos y dispuestos a seguir peleando. Segundo, que la convocatoria que hago a través de este consejo que les doy es también para que se incluya en su lucha y en su mente y en su corazón que para pelear contra la ley que los ha explotado, también deben considerar como una pelea adicional para vencer a la corrupción y erradicarla del sistema para siempre, pelear para que se saque adelante la cadena perpetua y Ujú. que de ese modo no solamente van a asegurar que nunca más se les explote, sino nunca más en general ningún delincuente llega Al poder. Por supuesto que sí. peruano en estas marchas no se pierda y no se diluya y que esta fuerza sea utilizada de manera correcta, porque ya encontré por primera vez en la historia del Perú, y lo digo a título personal, porque fui el de la idea de la cadena perpetua para los delitos de corrupción, el modo de vencerlos. Lo único que necesito es convencer a la población
de que ese es el mecanismo para lograr vencer el sistema que nos ha oprimido durante décadas y que nos ha sometido a la pobreza a millones de peruanos y ha enriquecido a delincuentes que han usado el poder para engañar, para saquear, para explotar y para encima decir que lo hacen a nombre del pueblo. Así es, así es. Y yo diría que es un bicentenario de corrupción y sobre todo de impunidad, que justamente es lo que queremos corregir a partir del cambio del Código Penal. Y bueno, y este es un mal genérico en toda Latinoamérica, que esperemos que esta vez se tome como precedente el Perú si logramos esta victoria, que esperemos que también se haga eco en Latinoamérica de modo frontal, porque sabemos que es un mal endémico en todo el continente y quizás en el mundo. Y bueno, es la hora de los ciudadanos. ¿Verdad, Rafael? La revolución de las conciencias significa revolucionar el modo de ver el mundo y dejarlo de verlo como la víctima para verlo como el ciudadano fuerte que se defiende del sistema y que lo logra vencer. La revolución de las conciencias es cambiar de mentalidad, es ya no ser la víctima y ser el ciudadano luchador, siguiendo el ejemplo del trabajador del agro, de Ica, del norte, que salió a defender sus derechos, pero que no ha entendido que de repente ellos están generando una revolución mucho mayor de lo que ellos esperaban. Si seguimos por el camino del cambio legal para lograr metas como la cadena perpetua, podremos lograr ese cambio histórico que hasta ahora lamentablemente nos ha sido adverso, que no lo hemos conseguido, pero que si nos lo proponemos, lo podemos lograr. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido una excelente exposición y el editorial del día, por cierto, esperamos tenerte, aunque sea una vez por semana, ya estás comprometido. Eres Ya parte que ya es, de hermano, esta revolución de las conciencias. gracias, hermano. Me siguen también en mi página en YouTube, Rafael Anticorrupción. Ajá. Voy a hacer otro editorial también para mi página tratando de explicar este mismo punto y Ujú. no me voy a cansar hasta que la gente entienda que el corrupto no la va a ayudar, que el delincuente que está en el poder solamente está ahí para saquear el país y que lo único que tenemos que hacer para lograr vencerlo es lograr que se le sancione como corresponde, con la máxima sanción posible del sistema, que es la cadena perpetua, para que de una vez y para siempre erradiquemos a estos parásitos del poder. Así es, Rafael, lo vamos a lograr y seremos de verdad el verdadero ejemplo para Latinoamérica, no como ahora que creen que estamos luchando contra los corruptos, que ninguno está preso. Exacto. Un abrazo, Rafael, hasta el próximo programa. Y Un ya abrazo saben, muy grande. síganlo en su canal y también en Facebook, ¿no? Como Rafael Trujillo, Anticorrupción. Exactamente. Gracias, Un hermano. Un abrazo, abrazo. saludos y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, especial a Wilmer Domínguez de Inti Noticias, Samín Nieto y a todos los que comentaron hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.